Bien. Queremos dar un agradecimiento muy especial a las compañeras, colegas, amigas, doctora Gabriela Torres, doctora Grace Carolina Maya y doctora Carla Gabriela León, por haber aceptado la invitación a participar en este ciclo de conferencias internacionales de derecho dentro de los grupos Aprendiendo Derecho de Facebook, que conforme les indiqué, ya estamos casi no para veo nada, 16,000 solo estoy seguidores. en un Y de audio, igual manera, no puedo verte con audio. el grupo de WhatsApp Aprendiendo Derecho junto con Juan Carlos Aguiar, quienes estamos en este proceso de aprendizaje-enseñanza. El día de hoy contamos con la presencia de 3 directas colegas y amigas que nos van a enseñarnos referente a los derechos de la mujer en épocas de la pandemia, a efecto de que se luche por estos derechos y se los respete lo mismo y seamos más una sociedad inclusiva. Tenemos en primer lugar, va a participar la doctora Grace Carolina Amaya, quien tiene una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Es además de eso asesora de ingeniería, en efecto, docente en Derecho de Tránsito y Laboral, abogada de los Tribunales de la República del Ecuador. Luego intervendrá la doctora Gabriela Torres, quien tiene una maestría en Análisis Económico de Derecho y Políticas Públicas en la Universidad de Salamanca, abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador y una especialidad en Derechos Humanos en la Universidad de Zaragoza, España. Luego nos acompañará la doctora Carla Gabriela León, quien es abogada y socióloga en Ciencias Políticas, tiene una maestría en Derechos Humanos y en la Universidad del Externado de Colombia, es mediadora, perito en criminalística, docente en la Universidad Metropolitana, la querida UMED, donde tuve la oportunidad de ser docente, pero en la sede Machala. Ellas nos van a hablar referente a los derechos de la mujer, aquellos que, conforme indicaba, tenemos que luchar para que se lleguen a respetar a todos, a cada uno de ellos. Solicitamos disculpas a los seguidores del grupo Aprendiendo Derecho de Facebook, porque en estos momentos estamos teniendo cierta inestabilidad, pero el video será transmitido en cuanto se restablezca el mismo. Quedan con ustedes las estimadas colegas y amigas, a efecto que nos enseñen que a lo largo de la historia los derechos humanos ha estado muy presente, en especial la lucha por las mujeres. Yo no soy quien para enseñarles, pero debemos recordar que en el Ecuador tenemos a una Lojana, quien fue el ícono de la lucha por la igualdad y equidad de las mujeres. Bienvenidas, colegas y amigas. A todos. Es un gusto y un placer para mí poder estar en esta plataforma Aprendiendo Derecho junto a grandes amigas y colegas como las de esta noche. Los derechos de la mujer. Sin duda alguna, ha sido una lucha constante el haber obtenido la mujer sus propios derechos. Y más que nada, estos hayan sido reconocidos hacia nosotros. Tal es así, y que por esto debemos empezar a reconocer, ¿sí?, que hemos avanzado en esta lucha constante. Hemos obtenido los derechos que poco a poco hemos ido reclamando. Nace una primera ola, que es el feminismo ilustrado, con Olympia de Gouges, una activista francesa, con esta a reclamar por primera vez, sí, la dignidad y la libertad de nuestros derechos. En el siglo ya XIX, en el Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadoras, se aprueba el trabajo profesional de la mujer, quitando la idea de que la mujer le pertenece a la casa, de que la mujer es meramente hecha para situaciones de hogar. Sin irme muy lejos, en el año 1857, ¿sí?, tras una lucha constante de nuestros derechos, cientos de mujeres salen a reclamar los derechos del trabajo. ¿Y qué pasa en esta situación? Estas luchas constantes nos ha traído a las mujeres un sinnúmero de violencias. En el día 8 de marzo de 1857 fallecen casi 180 mujeres trabajadoras, las niñas de la mujer. Con esto nace ya la intervención de nuestra lucha importante, ¿no?, de nuestra forma de hacernos ver en el mundo. Después, un año después, en 1911, por primera vez, Austria, Alemania, Dinamarca y Alemania, sí, Alemania, Dinamarca, Suiza y Austria celebran por primera vez
el Día Internacional de la Mujer. Con esto se organiza una marcha para reclamar nuestros derechos al voto y nace la segunda ola que se llama feminismo liberal sufragista, ¿sí? Para la obtención, ya se pide aquí, la obtención de ocupar cargos públicos, nuestros derechos como trabajadoras, la formación académica. Si bien es cierto, en el Ecuador, en 1906, la constitución que manteníamos en ese tiempo no impedía, ¿sí?, que la mujer pueda votar. Sin embargo, existían limitaciones para hacerlo. Uno de estos era, bueno, el cumplir 21 años no era una limitación. Sin embargo, la limitación importante que se genera aquí es que sepa leer y escribir. Limitaciones que para la época y para la mujer de esa época eran realmente imposibles, ¿sí? Dando gracias a la señora Matilde Hidalgo Navarro, desde el año 1924 ya la mujer, y se ha permanecido, este derecho de que la mujer pueda sufragar, gracias a que ella en el año 1913, ¿sí?, se convierte en bachiller. Posteriormente es médica en el año 1921. Debemos recordar que la Universidad Central del Ecuador tampoco le aceptó, ¿sí? Entonces, con esto vamos creciendo y vamos evolucionando en el Ecuador. María Vázquez Scooby y María Angélica Hidrobo, además de Rosaura Emilia Galarza, buscan salir de este espacio doméstico e incursar ya en la política. Con esto reitero, la mujer ha buscado sus espacios y ha obtenido también una lucha, ha obtenido también los réditos de esta lucha, ¿sí? Sin duda alguna, debemos manifestar que veníamos de una pandemia que se llama violencia contra la mujer, ¿sí? Efectivamente, no estábamos totalmente logrando acabar con esta lucha que la ONU la estableció como pandemia, y a la mujer le cae otra pandemia que, si bien es cierto, existe ya, es una realidad la vulneración de derechos contra la mujer en cuanto a la violencia. Sin embargo, esta pandemia la limita, le obstruye, ¿sí? En el Ecuador, la pandemia ha desencadenado un sinnúmero, indudablemente, de actos atroces que se vio en el Ecuador, como la corrupción y realidades que trató el Ecuador, y el tema de la información tapar, ¿sí? Sin embargo, la crisis, ¿sí?, a la mujer afectó de grave forma. Con el ánimo de focalizar estas situaciones de la mujer, hemos invitado a Gabriela Torres y a Carla León para que en su enfoque social y en su enfoque de derechos humanos podamos desarrollar con ellas en este conversatorio qué pasa con las denuncias, qué pasa si estamos viendo que la violencia existe, qué pasó en esta pandemia, qué sucedió. Además de ello, también con Carla veremos en el ámbito de la mujer en prisión, ¿qué pasa con ella? Y para eso dejo con ustedes a estas dos grandes colegas y amigas. Muchísimas gracias. Sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Primeramente, muchas gracias por el espacio. Voy a ser muy breve y concisa para hablar sobre la violencia de la mujer y la pandemia. Es importante conocer que las mujeres estamos siendo afectadas sumamente fuerte en esta pandemia. Los efectos colaterales preocupan al Estado, dado que hay un incremento de denuncias y se ha convertido en un foco de violencia. El aislamiento ha sido un aliado estratégico para perpetuar la violencia, manteniendo a la víctima incomunicada, lo que nos ha demostrado que la pandemia ha amplificado e intensificado justamente todas las desigualdades existentes. Voy a compartirles una a ver, aquí está. ¿Sí la pueden observar? Sí, disculpen, ¿me están escuchando? No sé si lo están... Sí, ahí estamos observando, doctora, sus diapositivas. Listo. Previo a presentar, es necesario conocer, aunque
la doctora Carolina ya nos ha explicado un poco cómo se han desarrollado o han evolucionado los derechos de las mujeres. Justamente, explicando, la ONU en los años 80 declaró a la violencia de género como un problema de salud pública. Y frente a eso se desarrollaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene dentro de la Agenda 2020 un objetivo esencial, que es disminuir las brechas de género. Cuando hablamos de esto de las brechas de género, ¿qué queremos saber? Es justamente que como hay esta desigualdad tan marcada, este abuso de poder, esta jerarquía por parte de los hombres en este caso, no se ha podido tener una igualdad ni se han desarrollado políticas que vayan a la margen y que nos permita tener una verdadera equidad e igualdad de género. Si bien es cierto, es importante considerar que la violencia de género afecta en 1.65% al PIB, lo que también es alarmante, dado que produce costos económicos individuales y al Estado que menorizan nuestra productividad. El Foro Económico Mundial nos dice en su última presentación del 2017 que las brechas de género se reducirán en 100 años y por lo tanto hay que disminuir o eliminar estos indicadores como son el materna, el abuso, la desigualdad salarial, la falta de representatividad, para poder alcanzar esta meta que les decía, que es el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Ecuador, en respuesta a trabajar en esta Agenda 2030, ha desarrollado marcos legales muy importantes, ha incorporado el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal, se han desarrollado y identificado correctamente ciertos delitos. Y más que todo tenemos hoy en día una ley orgánica para la prevención y erradicación de la violencia de la mujer. Podemos decir que es una ley bastante buena en el sentido de que hace un gran énfasis en 4 ejes de acción, como es la prevención, la atención, la protección y la reparación, pero sobre todo el trabajo de la prevención para justamente poder mitigar de alguna forma los efectos que tiene la violencia, trabajar en que no sucedan. Esta ley también ha distinguido diferentes tipos de violencia, como es la física, la sexual, la psicológica, la patrimonial, la política, la simbólica, y más que todo extiende el concepto de la violencia de género más allá del ámbito familiar. Por lo tanto, es importante que, como bien la ley está avanzando, se está desarrollando, pero se necesita que para que tenga éxito 2 elementos sumamente importantes, que son la voluntad política, que va encaminado con el presupuesto general del Estado, de que las personas que se da, de que justamente se vaya desarrollando esta ley, se vayan incorporando las campañas, los programas, para obtener el resultado deseado. Lastimosamente no hay esa voluntad política, dado que el presupuesto se disminuyó en un 84% de lo que se estaba destinado para generar políticas públicas en igualdad de género. Además, por otro lado, se había presupuestado 6,5 millones, me parece, y se bajó a un presupuesto de $800,000, lo que reduce mucho el campo de acción o la programación que se tenía para poder alcanzar esta meta. Tenemos leyes buenas, como le estaba diciendo. Lastimosamente, no hay una corresponsabilidad ciudadana, no hay una sensibilización ciudadana. Conocemos que no se ha socializado correctamente, por lo tanto se desconoce en las calles, en las zonas rurales, y la implementación de la ley y su conocimiento dista mucho en función de los territorios y de la clase social. Por lo tanto, en zonas rurales se evidencia la falta de la sociabilidad de la ley. ¿Qué pasa? La Fiscalía General del Estado, como dato oficial, nos ha demostrado que desde el 2014 hasta el 2020, que se ha ido desarrollando o se ha ido levantando registros, han existido 748 mujeres que han sido asesinadas en el Ecuador. Y no solo tenemos que ver esto como una cifra, sino que cada una es una familia, una vida, un círculo social, y estamos viendo o manifestando los daños que se están provocando a la sociedad.
Lastimosamente, el femicidio es una de las primeras causas de muerte para las mujeres entre 14 y 39 años. Encima, cáncer es una causa encima del cáncer y de los accidentes de tránsito. Si ustedes conocen, hay muchas organizaciones que están realizando mapeos para ir registrando correctamente, porque lastimosamente hay un registro. No todos los casos son judicializados, no todos los casos son denunciados. ¿Perdón? Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctorita, siga, por favor, ya se trabó Ok, perdón. Como les comentaba, el 80% de las víctimas no denuncian la violencia sexual. En América Latina, cada día mueren 12 mujeres por razón de género. Y lastimosamente hay círculos perpetuados de violencia en nuestra sociedad ecuatoriana, que van llegando desde una fase de tensión o acumulación, una fase de tensión y una remisión. Este es un previo análisis de lo que era antes la pandemia, ¿no? Previo a la pandemia. Ahora, ¿qué está pasando durante la pandemia? Hay un subregistro porque las denuncias semanales previo a la pandemia eran de 660 denuncias que entraban en la fiscalía. Y por delitos sexuales 357. Durante la pandemia, justamente porque no se ha podido salir de la casa, seguramente por el acceso al internet, que recién el 20 de abril la Fiscalía habilitó registros en línea, se tiene contabilizado 80 denuncias semanales y de ellas 67 de delitos sexuales. Es importante hacer hincapié primordialmente como la violación, es uno de los episodios traumáticos más fuertes que puede padecer una mujer, que crea en lo posterior traumas, cuadros depresivos, que imagínense dentro de este confinamiento va a potencializar y qué daño va a repercutir. Las mujeres que son víctimas de violencia generalmente a lo largo de su vida solo van a sobrevivir a uno de los episodios, como les comentaba, más traumáticos. Entonces estamos hablando que semanalmente 67 mujeres van a cambiar completamente su vida, que ya no se van a desarrollar normalmente, que van a tener un estrés postraumático y que seguramente las que no están ahí, no denunciaron, tendrán que sobrevivir y llevar a estos problemas, estos episodios traumáticos. El ECU 911 receptó 12.260 llamadas en marzo del 2019. Haciendo un comparativo, durante la pandemia se ha receptado en marzo del 2020 8.196 llamadas. Igual, en abril del 2019, en un periodo similar, ¿no? 10.540 llamadas, y para abril durante la pandemia son 7.022 llamadas, lo que nuevamente nos está confirmando de la poca accesibilidad. Que estos solo son unos registros. Después de la pandemia realmente veremos cuál es la verdadera situación al respecto de esta segunda pandemia, de este efecto colateral que tuvo el COVID. En lo que va del primer trimestre, para marzo del 2020, se han registrado 17 femicidios. Y estos femicidios, lastimosamente, sin ser amarillista, han sido en el primer trimestre casos muy grotescos, mutilaciones, muerte de una niña, no sé si lo escucharon, muerte de una mujer violada en la costa de 89 años, lo que nos está demostrando que está pasando con la sociedad. Durante la pandemia, 186 casos de violencia sexual se reportaron apenas en 20 días. Dentro de este mapeo, de esta alianza que les había comentado, desde el 2014 al 2020 se está llevando un registro y se ha determinado que 748 mujeres han sido asesinadas. Durante la pandemia, las denuncias efectivas en la Fiscalía de marzo a abril del 2020 son 2.261 denuncias. Es importante conocer que en noviembre del 2019
se presentaron los datos que se recogieron de la segunda encuesta nacional sobre relaciones familiares de violencia de género contra las mujeres. Esta encuesta, que es la segunda porque la anterior fue en el 2011 y en el 2013 se dieron los resultados y se fueron sociabilizando, nos enseña o nos demuestra o nos presenta que 6 de cada 10 mujeres han sido durante toda su vida víctimas de violencia. Y a veces uno piensa que quizás la ley debería cambiar y nos enfocamos mucho en esas 6 mujeres que fueron víctimas de violencia y quizás el enfoque debería ser en esos 6 hombres que perpetuaron la violencia sobre esas 6 mujeres. Y deberíamos trabajar de una forma diferente, trabajar más bien no en enfocarnos tanto en la víctima, sino en cómo mitigar de que ya no hayan agresiones de parte de los hombres. ¿Qué medidas se han implementado? Y es importante conocer. Las mujeres que están siendo víctimas de violencia no pueden ampararse en el silencio. El silencio no existe. La violencia es un círculo vicioso y mientras se continúe con este ciclo de violencia que les había comentado en la parte principal, cada vez es mucho más grande hasta llegar a terminar con el proyecto de vida de una mujer que se considera. Las unidades de tolerancia están habilitadas a nivel nacional. Se cuenta con el 911 que está articulado con la policía en un delito flagrante para que vayan a ser asistidas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia en su casa. Si no se tiene la posibilidad, bueno, dado que estamos en confinamiento, la de acceder a la fiscalía a través del mecanismo 1800 delito opción 4, donde se va a llenar un formulario cerca de 20 campos en el cual se va a sobre la persona agredida, las circunstancias y evidentemente los datos del presunto agresor. Asimismo, la Defensoría Pública, mediante el mecanismo 151 de llamada, está implementado para de la agresión a la que ha sido asistida. El gobierno de Pichincha también ha implementado. Se puede considerar que el Estado ha estado evidenciando y ha estado trabajando para justamente contrarrestar CNT. Esta aplicación le permite que la persona que ha sido víctima de violencia pueda tener un número de apoyo, de contacto, una red que le permita asistirla si está siendo víctima de violencia a través de códigos, de mensajes. Tiene un botón de pánico que inmediatamente, llamándolo, la policía acudirá a su domicilio, a su dirección domiciliaria que haya registrado en esta aplicación. Asimismo, municipios como Guayaquil creó Amiga Ya No Está Sola, uno de los programas que también da asistencia psicológica para poder prevenir o hacer un seguimiento para las mujeres que fueron víctimas de violencia. Igual el Patronato de San José ha creado o tiene asistencia a través de Casa de la Mujer, que son lugares de acogida. Generalmente las mujeres, dado que ya no denuncian, o si lo hacen, tienen miedo porque justamente no tienen ese respaldo económico, ese apoyo vivencial. Es importante que se conozca o que se haga un levantamiento de todas las 40 casas de acogida que tienen ciertas organizaciones para que puedan ir y acudir y saber que no tienen que justamente soportar esta situación grotesca en este caso. La mujer que está siendo víctima de violencia tiene que tener un plan de acción, crear, como les decía, una red de apoyo. No se puede manejar sola, tiene que estrechar lazos con las personas más conocidas para poder salir de ese círculo vicioso. Si ustedes conocen, existe ahora un bono para los niños huérfanos que son el resultado de los casos de femicidio. Perdón. Como conclusiones, ¿qué nos está llevando? ¿Qué nos quiere presentar esta pandemia?
Creo que a más de que nos ha retado para conocer que hay muchísimas desigualdades en el mundo, también está levantando nuestro espíritu humanitario. Por tanto, nos da como resultado la violencia durante la pandemia de que se deben crear campañas de prevención. Ya no solo trabajar, como les decía, en la restitución, sino más bien en la prevención, ir desde la educación, desde la etapa inicial, que es la piedra angular del desarrollo de nociones de una persona, para trabajar en las masculinidades, crear mucho más críticos, más sensibles, ya no manejarnos con los roles, con los estereotipos, sino crear una sociedad diversa, pero con respeto, donde haya verdadera igualdad. Pero no solo el Estado debe ser parte, también el sector público, el sector privado tiene que integrar, mejorar, crear mecanismos. También ocasiona pérdidas a grandes y pequeñas empresas. De acuerdo a un estudio que se realizó en el 2018 con ayuda de la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, nos demostraba que 1.800 millones se pierde económicamente por la violencia de género. Lastimosamente se producen daños, lo que nos presenta una pérdida económica. La corresponsabilidad social es muy importante, dado que hay que recordar que la violencia no es privada, no es un asunto privado o a puerta cerrada, o como hay un dicho que dice los trapos sucios se lavan dentro de la casa. No, es imposible. Todos tenemos la obligación de, si es que escuchamos un llamado de alerta, una persona que está siendo violentada, tenemos la obligación de justamente acudir, asistir a esa persona. Como les comentaba, hay muchos canales de asistencia, llamar a la fiscalía, enviar el formulario. Es momento de crear activismo, de utilizar las tecnologías para desarrollar y mejorar nuestra sociedad. El Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia, justamente por entrar en este estado de austeridad, se ha disminuido el presupuesto, pero lo que nosotros demandamos es que se creen agendas mucho más diversas en las que nos permitan a las organizaciones o a las activistas presentar campañas, proformas, mecanismos mucho más didácticos, creativos, tal vez con poco dinero, pero ser mucho más creativos para desarrollar, para trabajar, para darle el fortalecimiento a ese Consejo Nacional de Igualdad con el que contamos y que realmente no sentimos que estemos siendo representados completamente. Como recomendaciones es importante saber que primero hay un trabajo de introspección, hay un trabajo de cada uno. Lastimosamente en América Latina se puede ver que hay una asimetría en las relaciones de parejas, hay roles sumamente marcados, es un trabajo de eliminar esos patrones culturales, esos estereotipos, esa subvaloración. Es un problema, como hemos sabido, por el patriarcado en el que hemos vivido, por esa sumisión, por esa dominación y por esa línea larga del capitalismo que nos enseñaron, nos ha perpetuado a que las mujeres estamos bajo subordinación. Es momento de exigir al Estado su rol de garante y protector de derechos. Necesitamos políticas que incorporen un enfoque integral del principio de igualdad para que por fin se vayan cerrando esas brechas y ya se elimine la discriminación más grande, que es la violencia. Solo quería exponerles, hay una frase que decía Eduardo Galeano, que gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Creo que los jóvenes tenemos que dejar de lado el activismo de teclado y comenzar a trabajar, a proponer, a cambiar. Muchas mujeres se apropian del espacio público, hacen las marchas, pero también he escuchado reclamos de parte de los hombres, de que ellos también quisieran estar en estas marchas para poder promover, potencializar los derechos de las mujeres,
pero se puede trabajar desde pequeños espacios, desde sus mismas casas, siendo muchos más equitativos con los roles de trabajo dentro de la casa, tal vez en sus grupos de chat masculinos, eliminar las típicas fotos donde solo se cosifica a la mujer y más bien compartir temas que sensibilicen y concienticen que el seguir actividades lo que genera es que la mujer, lo que genera es que sigue habiendo violencia simbólica y no lleguemos a este tan anhelado estado de derecho, de igualdad. Eso es por mi parte lo que les puedo exponer y espero que si es que hay preguntas me las puedan hacer. Gracias. Bien, enfocándonos evidentemente en el tema, ¿no?, de violencia de género. Sin duda alguna, ha sido una exposición espectacular. También queremos recordar que la mujer en este tema de pandemia, los roles le afectó bastante porque le hizo convertirse en mujer, madre, profesora. Entonces, el tema de violencia de género, lamentablemente, se vivió altamente, pero por la pandemia se invisibilizó. Bien, damos ahora la oportunidad a Carla León para que pueda compartir el tema, su tema. Carla, tu pantalla, por favor. Buenas noches con todas, todos y todes. Primero quería mandarles un abrazo fraterno a todos por los días que estamos viviendo y augurarles que vamos a tener mejores días, sin duda alguna. Bueno, me habían dicho que querían hablar sobre el tema del derecho de las mujeres, pero es un tema muy grande y que abarcaría inclusive como una carrera completa, ¿no? Sin embargo, para este espacio creo que es importante y bajo en el contexto de la pandemia hablar de las mujeres que están en los centros de rehabilitación social. Y luego vamos a ver qué son los mal llamados centros de rehabilitación social. Para ello les he preparado una diapositiva y yo sí quisiera, a mí lo que me interesa es que ustedes también hablen y que se expresen desde el comienzo. Entonces les voy a invitar primero a ver esta foto. Esta foto es tomada en el CRS femenino de Portoviejo. ¿Qué me pueden decir acerca de esa foto? 3 personas, por favor. No todos a la vez, no sean tímidos. Buenas noches con todos y todas. Una vulneración hacia los niños porque no pueden estar ahí inmersos dentro de ese lugar de privación de libertad femenino. Ya, muy amable. Ya vamos a hablar acerca de eso, si es que ellos, los niños, pueden o no estar, pero yo también me refería en el contexto del que estamos hablando al tema específico también que es de las mujeres. Obviamente choca la realidad de los niños, pero vamos a ver si es que tienen o no tienen que estar ahí. ¿Alguien más, por favor? ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Zuli Gómez. Bueno, yo veo que hay mujeres en confinamiento con los niños. En todo caso, las madres no pueden separarse de sus hijos. Creo yo que el rol, pues, de la mujer es permanecer con sus hijos. Se ha visto que en las cárceles hay madres que están con sus hijos y creo que ese derecho no se les puede vulnerar. Ya, muchas gracias. Igual hacer alusión al tema de los niños dentro de la cárcel y a la separación que deberían tener o no con su madre. Ya, ¿alguien más, por favor? ¿Otro caballero que me ayude? Doctora, Juan Carlos Aguiar me saluda. Buenas En noches. este sentido, creo, doctora, que el Estado queda debiendo mucho en relación a los centros de privación de libertad para mujeres, puesto que a mi punto de vista no existe ninguno que rinda las condiciones óptimas, ¿sí?, para que las mujeres privadas de libertad puedan cumplir una sentencia.
respetando todos sus derechos humanos y también respetando todos los derechos de sanidad. Pues recordemos inclusive que los baños son adaptados ya para mujeres, no es que se construyeron para este fin, ¿no? Y en relación a los niños, creo que también queda debiendo el Estado porque, como bien me dijo la doctora Zulmi Gómez, deben los niños estar juntamente con su madre, ¿no? Y deben tener ese contexto de desarrollo, no separarnos. Y creo que el Estado también está debiendo en ese sentido en crear estos centros de privación de libertad adecuados, que existan también guarderías y que existan ya no un centro carcelario, sino una ciudadela en donde puedan las mujeres y sus niños desarrollar su vida normalmente, así estén cumpliendo sentencias. Ese es mi punto de vista, doctora. Muchas gracias, muy amable. Bueno, yo voy a recopilar lo más importante que ustedes dijeron y sobre eso voy a volver después. Ahora me permito mostrarles un pequeño índice que yo hice de mi presentación. Como primer punto tenemos las mujeres y los hombres dentro del sistema penitenciario del Ecuador. ¿Me pueden hacer un favor? Parece que están prendidos sus micrófonos. ¿Pueden apagarlos? Para que nos escuchen. Gracias. Entonces, mujeres y hombres dentro del sistema penitenciario del Ecuador. El segundo punto es por qué es importante hacer esta diferencia entre hombres y mujeres. El tercero es el enfoque transversal. El cuarto es estudios de la delincuencia femenina en el Ecuador. El quinto punto es una data. El sexto es en el contexto del COVID-19 y unas recomendaciones. Entonces, en el primer punto, yo les quise mostrar aquí cuál es la población carcelaria, ¿ya? Esta tabla como tal no está actualizada y si ustedes se meten al SNAI en lo que es el Ministerio de Derechos Humanos, bueno, la Subsecretaría de Derechos Humanos que es ahora, no existe un número actualizado. Lo que sí les va a arrojar ahí, y esto como dato muy importante, absolutamente todas los CRS del país, sea para adultos o sea para adolescentes en conflicto con la ley, están sobrepoblados. Y obviamente, entonces, eso quiere decir que la población vive en hacinamiento. Entonces, estas cifras nos dicen que existen 38.926 personas privadas de la libertad y que la capacidad instalada en los centros abastece a 28.554 personas privadas de libertad, es decir, que existe un 38.83% de hacinamiento en los centros de rehabilitación social. Esto, o sea, entre comillas, porque si todo está en hacinamiento, y eso les voy a hacer una comparación, porque, por ejemplo, en una cárcel de Archidona, que es de varones, dice que tiene el 356% de hacinamiento. ¿Pueden creerlo? Y la que menos tiene, que es un 10%, que es el CRS de mujeres en Puerto Viejo. Pero estamos hablando de cifras de verdad alarmantes. Entonces yo me pregunto, ¿eso no es meterse ya con la dignidad de la persona? Y ya vamos a ver después por qué es importante el tema de la dignidad. Existen 2.810 mujeres privadas de la libertad y existen 37.116 hombres privados de la libertad. No sé si se han dado cuenta que cuando hablamos de las personas privadas de la libertad, siempre, la mayoría de veces, hacen alusión siempre a los hombres y nunca a las mujeres, porque las mujeres actualmente estamos representando el 8% de esa población carcelaria. Y eso ya vamos a ver que marca una diferencia importante, que como nos dijo el anterior doctor, o sea, esos baños estuvieron hechos para hombres y los readecuaron para mujeres. Entonces, eso es importante también, ¿no? Las estadísticas de delitos cometidos por mujeres privadas de la libertad en el Ecuador. Pónganle atención a esto, porque las mujeres no cometen los mismos delitos que cometen los varones. Entonces, 2.907 mujeres privadas de la libertad han sido procesadas por varios delitos. Estos se clasifican en las siguientes categorías. Contra la integridad sexual y reproductiva, 1.204. Contra la inviolabilidad de la vida, 7.568. Otros delitos de apremio de alimentos, 8.735. Esto es importante porque para que vean que las mujeres también son aprehendidas por alimentos. Asociación ilícita y delincuencia organizada, 10.84%. Contra la propiedad, 16.62%. Relacionado con drogas, 54.84%. Entonces, estos son los delitos. En cambio, los hombres van a encontrar que los principales delitos son asociación ilícita y homicidios.
Y aquí es, bueno, es importante que vean que por este tema, que sobre todo está aquí, que es el aborto, que está tipificado como delito, obviamente, por ese tema no van a tenerse que preocupar los varones, ¿no? Y pues, sin embargo, son los que más expresan su opinión en contra del aborto, pero ellos nunca serán judicializados. Ya, como siguiente punto, tengo los enfoques. ¿Por qué es importante que ustedes tengan estos enfoques? A ver, aquí sí me voy a permitir hablar desde la concepción que yo tengo, que es la concepción feminista, porque el feminismo es una teoría política y también es un paradigma desde donde ustedes pueden ver, pueden interpretar los sucesos que pasan dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, el primer enfoque es el enfoque de derechos humanos. Una política pública con enfoque de derechos humanos es el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación efectiva con el objeto de proteger, promover y respetar y garantizar los derechos. Aquí en este punto yo quiero que alguien me diga algo acerca que le llama la atención referente a los derechos humanos dentro de lo que sucede en las cárceles. Que ustedes han escuchado, han visto. Y doctora, me dicen que no se escuchó la pregunta, por favor, si podría repetir la misma. Disculpe la molestia. Sí, es que me conecté. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahí la escuchamos, doctora. ¿Aló? Ahí la escuchamos, doctora. Ya, ¿está compartiéndose la pantalla? No, se salió de compartir pantalla. Ya, ahí. Ahí se está compartiendo. Yo le aviso, doctora. Ya. Ahí está ya la pantalla compartida. Ya, entonces les decía que si me pueden dar alguna referencia en el marco de los derechos humanos de que ustedes piensan que es malo o bueno en el tema del carcelario. ¿Alguien? ¿No? Bueno, verán, vamos a seguir porque igual entiendo que después hay un rango de preguntas. Bueno, entonces en el enfoque de derechos humanos yo quiero que pongan especial énfasis en el tema de la dignidad, porque muchas veces las personas dicen, ah, no, es que este es un asesino y por eso merece que esté en la cárcel, o este es un ladrón y merece que esté en la cárcel y ahí que se pudra, ya no tiene derechos, es como que nadie. Entonces, aquí se hace referencia a la dignidad. La dignidad, como sabemos, es no solo un concepto de derechos que hay que ejercitarlos, sino también una calidad de persona que es inherente. Entonces, la dignidad nunca puede faltar en una persona y lo tiene por el simple hecho de ser humano. Eso es lo más importante dentro del enfoque de derechos humanos. En la perspectiva de género, entonces lo que les decía, no solo es una postura política, sino también es una estrategia de análisis y es un paradigma desde donde tú ves todas las cuestiones de la sociedad. Eso básicamente, ¿ya? En el enfoque de interseccionalidad.
Ya, este enfoque es muy importante porque quiero que entiendan que cuando una mujer es discriminada o hay exclusión en cualquier ámbito donde esté una mujer, no es solo por una sola causa, me explico. No es solo porque sea mujer, no es solo porque sea negra, no solo es porque sea indígena, no, o sea, confluyen muchos aspectos. Por ejemplo, puede ser que sea mujer, pero también es lesbiana, pero también es pobre, pero también digamos que es gitana. Entonces confluyen muchos aspectos ahí y que van a segregar obviamente más a la mujer y va a haber un grado mayor de exclusión. Ya, este es de unos estudios de delincuencia que se hicieron en Ecuador. A ver, ¿qué les puedo decir de este tema? En realidad en el Ecuador el tema de la perfilación criminal no está muy avanzado. En la actualidad no está muy avanzado. Hay países con temas más interesantes que son Colombia, Chile, pero aquí no. Sin embargo, desde el 2009 en adelante, como que se han querido hacer intentos de profundizar sobre la delincuencia en el Ecuador. Pero tenemos todavía que se siguen algunos patrones que son sobre todo biológicos o hasta a veces psicológicos, donde por ejemplo dicen que la mujer por el hecho de menstruar tiene las hormonas alteradas y por eso es más propensa a delinquir. O que la mujer es un ser poco racional y que por eso es más propenso a delinquir, que es envidiosa, que es celosa y que por ende puede cometer más delitos. Entonces vamos a ver si es así o no es así. Aunque respecto de eso les puedo decir que un estudio importante que se hizo en América Latina nos dice que los hombres en efecto matan más que las mujeres, pero las mujeres al momento de matar son más crueles. Ese dato les dejo por ahí ya. Pero esto les decía de estos estudios de delincuencia en el Ecuador que están como en pañales y sobre todo muchas veces se dirigen a la situación de los hombres y no tanto de las mujeres. Pero yo créanme que más me preocuparía ese 8% que no se refleja alrededor del otro 92% que sé quiénes son, que son varones obviamente, ¿no? Caso. Aquí yo me había propuesto hablarles de dos realidades. Yo le había dicho a Carolina Amaya, quería ver la oportunidad si es que les compartía a nuestros amigos una partecita de una serie que yo vi y les recomiendo que se llama Vis a Vis, no sé si alguien la ha visto. Bueno, pero esta serie es de la vida de unas mujeres en la cárcel. Pero, sin embargo, me llama una más interesante, de hecho, que la otra, pero me llama la atención de Saraí, porque ella es mujer, es lesbiana, es gitana, es pobre y está embarazada en la cárcel. Entonces, ahí vemos claramente la interseccionalidad. Y también se ve cómo las mujeres reaccionamos a este medio. Entonces, ¿qué hace Saraí? Saraí decide dejar en acogimiento a su hija hasta los 13 años. Pero cuando ella va como le dan varias opciones de quién se puede quedar con su hija, viene un matrimonio y ella, o sea, tienen que ver esa escena porque ella le dice muchas cosas, que su hija no la manden a un colegio privado, que la manden a un colegio público, para que ella converse con todo tipo de personas, porque ella tiene que saber cómo es la vida. Entonces, es muy interesante ese proceso, y ese proceso que pareciera que solo se da en la ficción, también se da en la realidad. Entonces, aquí yo les quería, o sea, contrastar, y ni bien contrastar porque son casos, o sea, similares, que algo en España, pero les voy a contar leer de una historia de vida de una mujer que estuvo en la cárcel del Inca. Miren lo que ella dice. Nací en Quevedo en el 92. Tengo un hermano y 3 hermanas. Una madre y 2 padres porque mi mamá hizo creer a 2 hombres que vivían en ciudades diferentes que yo era su hija y de ambos cobraba pensión de alimentos. Antes era fácil que a una le escribieran en varios sitios con solo presentar testigos. Cuando cumplí 9 años, mi madre nos abandonó. Junto con mi hermana, quedamos al cuidado de mi abuela y mis hermanos fueron a vivir con sus respectivos padres. Ella nos maltrataba, pasábamos hambre, estudié hasta 6º grado y a los 13 años me fui de la casa.
Comencé a hacer vida, unas tías me ayudaron a entrar en el negocio de las drogas. A los 14 años me uní con un joven que tenía 28. Él acababa de salir de la cárcel y juntos vendíamos droga. 2 años después nos fuimos a Lima, él robaba y yo me dedicaba a la prostitución. Peleábamos mucho, tengo cicatrices en mi cuerpo porque él me hería con picos de botella, tijeras o cuchillos, pero también yo le daba. Regresamos y a los 17 años ya tenía una hija. A los 17 años, a los 18 caí presa y para salir tuvimos que entregar a la jueza que llevaba mi caso el auto que teníamos. Lo hicimos pasar como una venta. Al poco tiempo el papá de mi hija cayó. Seguí visitando en la cárcel, pero después me cansé y lo dejé. Me fui a Riobamba, continué prostituyéndome, me iba bien. Allá conocí al papá del bebé que tengo ahora. Él escuchaba, o sea, robaba carteras, joyas, pero a mí no me importaba, porque él me trataba bien y yo estaba enamorada. Después también lo dejé porque empezó con el polvo y cuando uno cae en eso se va a la mierda. Caí preso otra vez por asociación ilícita. Estuve 3 meses detenida. Salí, vine a Quito embarazada y como aún no se me notaba la barriga, trabajé en un prostíbulo del norte. Después trafiqué droga 1, 2, 3 meses y ahora estoy aquí, presa nuevamente. Me preocupa mi hija que ahora tiene 6 años y que vive en Quevedo con mi abuelo, porque me llegó la noticia de que un primo la había violado. Quiero que me trasladen allá para estar cerca de ella. Mi condena es de 2 años. Aquí no sé nada, sino cuidar al bebé y pasar el tiempo. Cuando salga me voy a hacer la lipo. Después del embarazo me quedé gorda y mi mamá me va a pagar la operación. Después quiero ir a Chile a trabajar. Dicen que allá la prostitución es buena y que pagan bien. Sí, creo que de alguien se... Bueno, entonces, siguiendo con esto, quédense con la idea de este caso que les acabo de contar y voy a hablarles igual acerca de cifras de las mujeres en los centros de rehabilitación social. Entonces, miren, en el tema de la instrucción, entonces vemos que un 11.20 está con primaria incompleta, un 30, un 19.35 con secundaria incompleta, un 19.35, curiosamente, secundaria completa, superior 6.45 y ninguna 6.45. Póngale atención, obviamente, a la primaria completa, que son la mayoría de mujeres que están, para que vean que no es algo sesgado, sino que detrás de la realidad de esa mujer, obviamente hay exclusión, porque hay pobreza y porque hay círculos repetitivos dentro de la familia, ¿no? El gráfico 2 es delitos cometidos por las mujeres privadas de la libertad en el centro de estudio. Miren, asociado con temas de drogas es el 41.94%. Pero doctora, sí, digan. O sea, no se puede pedir una conducta, un comportamiento bueno a alguien que viene desde el principio en un hogar disfuncional. Netamente, ella no tuvo familia, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede pedir a esta persona de que tenga un buen comportamiento? Imposible. Entonces, yo creo que el Estado, que es el que debería de poner en cada cantón, a través de sus representantes, que es las autoridades, de que se eduque más bien a cada persona, pues en todo caso, a través de los distintos departamentos que se pueden crear, ¿no? Que se dé charlas familiares, qué sé yo, para que exista un cambio. Porque aquí lo que estamos haciendo, el Estado lo único que hace es darle un bono a las personas, a los hijos que quedan huérfanos, a las madres que están solteras, pero no se preocupa de educar en sí a las familias para, de acuerdo al desarrollo que tenga familiar, sobre todo inyectar, qué sé yo, valores para que estas familias vayan teniendo, o sea, otro rol dentro de la sociedad y vayan alejándose de
las malas vidas, como se dice, ¿no? Pero el Estado no hace eso. A nadie le interesa que tengamos jóvenes, mujeres que se comporten bien. Al Estado lo que le interesa es entre más ignorancia exista, para ellos es mejor. Yo al menos así lo veo. Ya, a ver, Zulmi, estoy de acuerdo totalmente contigo que estamos fallando sobre todo en el tema de la prevención, pero como sabemos es el sistema patriarcal el que hace que la mujer esté así, bajo esas condiciones, pero por otra parte creo que no debemos criminalizar a la gente y decir porque tu tipo de vida no se le va a pedir que tenga otro tipo de comportamiento, ¿no? Por eso es importante apuntar al tema de la prevención. Otra cosa que te puedo decir es, obviamente, no solo desde la parte estatal, sino desde nuestras casas y desde nuestros grupos. Ahora, por el tema de la pandemia, también se habla mucho de estas redes que tenemos comunitarias, y ahí, pues, o sea, podemos hablar de estos temas, de violencia, de qué es permitido en una relación de pareja y de qué no es permitido, pero estos temas, como tú dices, no se topan, ¿no? Pero es que Y los temas, algo que disculpe, a mí, o sea, sí, dime. es que estos temas solamente los tratamos usted, yo, la jefa política, los médicos, el director del hospital, la trabajadora social, pero entre nosotros, de acuerdo a lo que nos comentan, pero la realidad es otra. La realidad, cómo se Obviamente, vive, claro, es obviamente, otra. y justo te iba a decir, porque tú como la Gaby Torres hicieron referencia a los huérfanos por femicidio, y mira, yo llevo ese proceso en el MIES, y son niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por femicidio. O sea, llamarlos huérfanos se me hace terrible, pero yo creo que de los espacios que tenemos cada uno debemos crear condiciones para que eso cambie. Y lo que siempre digo, o sea, una mujer puede tener la vida más dura que pueda tener, pero lo más importante es el tema del muro de contención que tenga, que forman parte sus amigas, sus buenas amigas o su familia. Y eso no debemos dejar atrás. Eso. Después voy a volver sobre eso, pero muy importante el punto que tú dices, uno, ¿ya? El siguiente gráfico es del tiempo de sentencia que cumplían las mujeres. Entonces, miren, está en la parte de abajo, está sobre los meses. O sea, las mujeres, el 30% de las mujeres se quedaban alrededor de ni un año de sentencia. ¿Sí ven? O sea, y de 109 a 120 meses, apenas el 1.82%. Entonces, eso también es importante que se vea a la hora de encarcelar a las mujeres, porque se podría hacer otro tipo de tratamientos, tal vez cuestiones administrativas. Yo creo que lo del grillete no funciona y habría que hacer un tema exhaustivo, y otra vez ahí es la perfilación criminal, para ver qué tratamiento se podría dar a cada persona, pero me parece terrible una persona, no sé, que roba una cartera, meterla presa, porque esto causa más problemas que otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nos permiten ver estas cifras que hemos recorrido ya? Que los resultados permitieron ratificar que la falta de educación, el desempleo, la desestructuración familiar y la pobreza caracterizan mayoritariamente a este tipo de mujeres, que son contraventoras de la ley, y que los efectos adversos de las penas que cumplen trascienden los muros carcelarios y que alcanzan las redes de sus familiares. Y eso es muy importante, porque no es que esta persona está sola, aislada en el mundo y que no pasa nada con su familia. Ya vamos a ver por qué es importante esto dentro del contexto. Entonces, yo les quería hablar como de ese tema tan grande, porque de por sí ya estas mujeres no tienen dignidad dentro del tema carcelario, hay un hacinamiento, hay falta de infraestructura, no tienen útiles de aseo, les prohíben las visitas cuando quieren. Inclusive vi recién en alguna noticia que denunciaron en uno de los RS que tenían un cuarto como calabozo, que es de castigo. Y yo sé que eso está presente en todos lados y que está como normalizado, pero no debería ser así.
Y el tema de que salta todos los días de las corrupciones en las cárceles, que es lo más terrible, ¿no? Porque siempre los más golpeados son los que están adentro. Les golpean en el economato, que les hacen por una visita, por una llamada, tienen que pagar cuánto, por no dormir en el piso, tienen inclusive que pagar cuánto. Entonces, eso también es importante, ¿no? Ahora, para aterrizar en este punto de la emergencia sanitaria, o sea, si ya sumamos esas problemáticas que tienen las mujeres dentro de las cárceles, obviamente esta situación se va a intensificar con la emergencia sanitaria, porque hay riesgo de contagio, porque no hay infraestructura básica y porque por la gravedad del virus, ¿no? Que se transmite, y si hay hacinamiento, pues obviamente se va a esparcir más. Entonces, yo aquí, o sea, tuve como que hice un énfasis entre dos documentos, uno de la ONU y otro de la OIM, que es la Organización Internacional de la Mujer, en las recomendaciones que dan sobre todo en relación a las mujeres en esta época de la pandemia, ¿no? Entonces dice, mujeres mayores de 60 años que tengan discapacidades, VIH, inmunodeficiencia, tuberculosis u otras enfermedades crónicas u otras afectaciones de salud que las ponen en mayor riesgo, ellas no deben estar encarceladas. Las mujeres que están embarazadas o amamantando, que tengan hijos o hijas que vivan con ellas en la cárcel, o que tengan hijos o hijas menores, padres, madres, ancianos o familiares con discapacidad que necesiten de su cuidado, no deberían estar encarceladas. Mujeres en prisión preventiva, a menos que cumplan con las condiciones para casos excepcionales. Aquí obviamente se refiere a estos casos excepcionales cuando sean delitos de lesa humanidad. Mujeres que están en prisión por delitos no violentos, incluidos delitos de drogas, no deberían estar encarceladas. Mujeres que están llegando al final de su condición o de su pena, no deberían estar encarcelados. Mujeres trans, quienes se encuentran en mayor riesgo de experimentar condiciones de encarcelamiento inhumanas e inseguras. O sea, miren que el tema de las mujeres ni se topa, que no pueden hacer estas distinciones tampoco entre lesbianas, entre mujeres trans, o sea, que las hay, que es un hecho y que debería dárseles un abordaje distinto. Entonces, eso también es muy importante. Siguiendo con las recomendaciones, o sea, estos serán como casos específicos para mujeres que no deben estar encarceladas. Pero para el tema de los familiares, porque como les dije, esto no solo se extiende a las mujeres, sino a sus familiares y a las relaciones que ellas tengan con las personas de fuera. Garantizar el acceso a familiares y amigos a través de llamadas telefónicas, gratuitas o videoconferencias. O sea, yo creo que esto ni pensarlo, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que hay redes dentro de las cárceles que les prestan un celular por $10, creo que 1 hora o algo así. Si los que están afuera no pueden traer alimentos o artículos de higiene personal para las personas que están dentro, los gobiernos tienen la obligación de garantizar un suministro adecuado de esos productos para satisfacer las necesidades básicas de todas las personas privadas de la libertad. Eso en la realidad no se da y de hecho hay muchas mujeres que están quejando por el tema de insumos sanitarios. Poner a disposición pruebas para el COVID a quienes presenten síntomas o hayan estado en contacto con alguien que haya contraído la enfermedad. Las personas que necesitan tratamiento médico, transferidas a hospitales o centros de atención médica. A ver, esto sabemos que la cifra recién dada, que son 500, supuestamente 500 contagiadas en la prisión en el CRS de Ambato, y que supuestamente se han practicado 200 pruebas rápidas, lo cual, o sea, primero que es insuficiente, y lo cual me parece también mentira de que de verdad se haya practicado este número de pruebas. Mejorar las condiciones sanitarias, incluida la provisión de suministros adecuados de agua, jabón y garantizar un suministro adecuado de productos de higiene menstrual. Eso sobre todo es un tema que está afectando mucho en la pandemia. Proporcionar equipos de protección personal a todas las personas que lo necesiten, incluido el personal de atención médica. 2, evitar poner más mujeres tras las rejas, lo que les decía, o sea, seamos creativos, y las lumbreras de aquí del derecho, que hay muchos, o sea, tal vez les serviría como un momento a pasarse, o sea, sin necesidad de que tengan clientes en las cárceles de Ecuador para ver las condiciones, para que vean que podrían pelear por esto también, ¿no? Por otro tipo de sanciones para las mujeres.
Tercero, para aquellas mujeres que permanecen en prisión, los gobiernos deberían garantizar el acceso a familiares y amigos, poner a disposición pruebas de COVID, mejorar las condiciones sanitarias y proporcionar los equipos. 4, para aquellas mujeres que han sido liberadas de prisión, los gobiernos deberían apoyar en su reinserción social. O sea, esto ni pensarlo. Miren, poner a disposición de pruebas de detección de COVID para las personas que presenten síntomas antes que tengan contacto con sus familiares. Una forma segura de transporte a casa o una casa intermedia. Suministro inmediato de documentos de identificación oficiales y bajo ninguna circunstancia las mujeres deben regresar a una situación de vida en la que corran riesgo de sufrir algún tipo de violencia o abuso. Entonces, esto me parece terrible, ¿no? Y por último, o sea, y este es un tema que yo les quería decir, ustedes saben que la cárcel es el reflejo de lo que tenemos fuera. Y si las mujeres actualmente, como decía Gaby Torres, vivimos otra pandemia que es el tema de la violencia, imagínense cómo estarán las mujeres que tienen que estar en aislamiento, que tienen que estar confinadas. Eso les dejo para que reflexionen y cualquier pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias, Gaby y León. Ha sido un gusto poder compartir pantalla con ustedes. A continuación, damos el espacio a las preguntas. Y con ella vamos a iniciar la primera pregunta para Gabriela Torres. Gaby. Sí. Ok. Gaby, ¿por qué los hombres no pueden participar en la lucha y tienen que buscar otros mecanismos? No se escucha muy bien. ¿Puedes repetir? Ok. ¿Por qué los hombres no pueden participar en la lucha y tienen que buscar otros mecanismos? Bueno, en realidad los hombres pueden participar, como yo había hecho énfasis. Es importante el trabajo desde lo pequeño, ¿no? Desde los hogares. Las mujeres, si bien se han apropiado del espacio público, han hecho marchas, nosotros hemos visto como en Chile han creado programas que han arrasado, que se han vuelto virales justamente para sensibilizar, pero los hombres necesariamente deben trabajar desde lo más pequeño, desde el espacio familiar, desde el ser muy equitativo con los roles, como decía, no cosificar a la mujer, ser mucho más respetuosos, formar a las nuevas masculinidades que nos hablan desde el espacio educativo para crear hombres mucho más comprometidos, críticos, principalmente comprometidos a trabajar por la igualdad de género. Sí. Gracias, Gaby. Bueno, la siguiente pregunta está enfocada en tu misma intervención y dice, ¿el femicidio no sería una clase de privilegio a un género si ya está establecido el homicidio como persona? Hola. Sí, Gaby. Definitivamente, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Definitivamente no hay un privilegio, realmente hay una deuda histórica. Han habido retrocesos durante años y justamente las mujeres estamos muriendo por el hecho de ser mujeres. No causa ningún privilegio, es necesario, más bien el Estado no lo ha considerado como un feminicidio, no se lo ha tipificado así, sino como un femicidio, y definitivamente se debe incorporar programas de educación para que justamente estos casos terminen. En el Ecuador, cada 3 días una mujer está muriendo. ¿A qué cifras debemos llegar para considerar que no, que supuestamente hay un privilegio? Bien. En el marco de la última pregunta, esta pregunta va a ir enfocada para todas, ¿sí? ¿En qué nivel seguimos con el patriarcado? ¿En qué nivel crees tú que todavía el patriarcado existe? Si la mujer obviamente ha seguido luchando y se impone cada día más en la sociedad. Pues yo creo que el patriarcado ha proporcionado roles muy marcados, patrones culturales. Es una lucha histórica
poder disminuirlo. Creo que va a ser un trabajo de muchos, muchos años poder suprimirlo, poder trabajar sobre esa subordinación que les comentaba. Esta estructura de desigualdad binaria está siendo sostenida por el poder político, económico, cultural, social, religioso, de dominación, y desde años, décadas anteriores ha privilegiado a los hombres blancos. Entonces es una construcción histórica y social que solo podrá ser cambiado cuando concienticemos que debe ser cambiado, el deber ser de cambiar. Gracias, Gaby. Bien, continuamos ahora con Gabriela León. Un comentario y me piden tu intervención en este comentario. Es referente sobre a la realidad penitenciaria, dice. Es la realidad del sistema penitenciario para todos. Si hay igualdad de género, no se debería pedir diferencia. Gaby. O sea, a ver, primero que no entiendo cuál es la pregunta, porque está dando... No, Gaby, es un comentario, Ajá. es un comentario y me piden saber cuál es tu opinión. Dice, si es que existe la realidad en el sistema penitenciario para todos, si hay igualdad de género, no se debería pedir diferencia. Ya, a ver, el punto principal aquí es que yo comencé abordando la situación de tanto hombres como mujeres dentro de las cárceles, porque ahí se comparten algunos temas, como es sobre todo la infraestructura, el hacinamiento, las relaciones de poder que están dentro de las cárceles. Sin embargo, o sea, se ha visto que la mujer es la más afectada por temas puntuales. Entonces, estos temas puntuales son que tienen necesidades diferentes, por ejemplo, en el tema de aseo, tienen necesidades diferentes, por ejemplo, en la crianza de sus hijos, o ustedes han visto que un hombre está criando un hijo en la cárcel. O sea, le pregunto a la persona que me hizo el comentario que me diga si es que ha visto algún caso de hombres criando hijos en la cárcel. Entonces, y no sé si tú eres abogado, pero tienes que entender que hay una igualdad formal y hay una igualdad material. Ante la igualdad formal todos somos iguales, hombres, mujeres, niño, grande, y la igualdad material, en cambio, es cómo tú especificas o ejercitas cada derecho desde tu identidad. Y por ende no vas a comparar un derecho de un niño con el de un adulto. O sea, tan sencillo como eso. Eso. Bien, Gaby. La siguiente intervención. Intervención. No sé si es que tú tomaste en cuenta las palabras del presidente uruguayo, donde habla de las personas que están recluidas en una prisión. Y les dice que si es que ellas han tomado una vida, si es que ellas han tomado la disposición de ejecutar sobre un acto, ¿sí? No merecen ellas pedir en estos momentos como la lucha por la vida, tomando en cuenta que se habla de las personas en prisión, ¿sí? Aún más cuando tú hablaste de que la mujer no debería ir a la cárcel. A ver, primer punto, no saquemos mis palabras del contexto. Obviamente, y partiendo de que somos personas y cometimos algún error y este error lo amerita, es grave. Primero se ha comprobado que ha ocurrido algún delito y que nosotros somos las culpables, obviamente debemos ir a prisión. Ya, no saquemos en contexto. Lo que yo me refería es que si por la gravedad del delito muchas veces hay otras maneras de que hacer cumplan con una pena, o sea, efectivamente se debería dar, porque uno de los principales problemas es el hacinamiento. Claro. Eso. Entonces, y de lo que dice respecto de las palabras del presidente de Uruguay, creo que somos víctimas del punitivismo penal en este país y en todos los países de la región, sobre todo. Entonces, le diría al presidente de Uruguay que vaya a aprender de derechos humanos, porque como les dije, la dignidad no se restringe o no se acaba cuando uno entra a la cárcel. No es que uno la deja fuera la dignidad, sino que uno la tienes por el simple hecho de ser humano y no te pueden cortar los derechos, sino vayan y digan eso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a tantos estados que ha juzgado
por la omisión de su papel de la responsabilidad que tienen de la tutela punitiva con las personas que están en la cárcel. Gracias, Gaby. Y la última pregunta, ¿en qué sistema, en qué nivel tú crees que se encuentra el patriarcado en el Ecuador actualmente? A ver, señores, yo espero de corazón que bajen los niveles, porque me parece terrible. Aquí yo voy a tener tal vez una diferencia con Gaby, pero ella hablaba, creo que dijiste, Gaby, que eran como 19 femicidios, algo así en este tiempo de la pandemia. No te escucho. Efectivamente, dentro de los registros presentados por las instituciones, mira, yo todos los meses me reúno con el grupo de validación de femicidios y ellos dicen que son 30 femicidios desde que desde que comenzó el confinamiento. Entonces, obviamente estamos hablando de un subregistro abismal, no solo en femicidios, sino también de, como les dije, de los niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por femicidio. Pero más allá de eso, o sea, estamos enfocados de que, señores, o sea, y esto les voy a decir, cuando ustedes vean que alguien mató a una mujer y que fue con saña, lo que sea, no digamos, ay, es que este hombre está enfermo, ay, es que este hombre está loco, porque eso es naturalizar un comportamiento o atribuirle a una enfermedad. El tema es cultural y por eso nos pesa tanto. El tema es, aparte de cultural, y nos pesa tanto porque no solo las mujeres son machistas, sino también las mujeres que no deberíamos ser también somos machistas. Cómo criamos a nuestros hijos en la casa, eso también es importante. Los roles que les damos, no, es que mi hijito no puede lavar los platos porque es hombrecito, no, es que mi hijito no tiene la cama. O sea, desde esas cosas pequeñitas, ustedes van creando comportamientos de su hijo y roles y factores de comportamiento que a la larga van a incidir. Entonces, eso también tenemos que ver. Y como dijo Gaby también, dentro de nuestros espacios de amigos, dejemos, o sea, de decir cosas hacer bromas machistas, bromas cruzadas. Por ejemplo, yo hoy día discutí con un chico en redes sociales porque puso algo así como que me puso el filtro de mujer y ya me está gustando mi amigo que tiene carro. Imagínense. O sea, más allá de lo que yo le pude haber dicho, pero me parecen sus comportamientos terribles y la sociedad, o sea, los naturaliza y piensan que está bien. Entonces, por eso les dije, de corazón espero que le bajemos los niveles a estos tipos de comportamiento, pero yo creo que es muy difícil porque el tema es cultural y sobre todo porque, o sea, están hablando con alguien que yo hice mi investigación de tesis en la maestría de arquetipos que favorecían a la violencia contra las mujeres. Entonces, les voy a decir algo chiquitito, los arquetipos son como modelos primarios por los que nosotros interpretamos nuestra realidad, construimos un símbolo, un lenguaje, construimos una narrativa. Entonces, hay diferentes arquetipos, por ejemplo, el de la madre, el de la bruja, el de la puta. Entonces, desde ahí nosotros nos hacemos una imagen de la mujer y muchas veces cuando vemos, o sea, yo digo como hombre, vemos que la imagen de esa mujer como que no va con lo que tendría que ser, por ejemplo, de una madre buena, dócil, sacrificada, sino que es una mamá dura, autoritaria, nos causa conflicto y ahí aparecen los comportamientos violentos. Eso es lo que pasa y por eso, o sea, como les digo de nuevo, es un tema cultural y eso solo se trabaja, no solo, o sea, Gaby hablaba de todas estas instituciones que se activan cuando hay temas de violencia, pero se dan cuenta que son tantas y son, o sea, después de que ocurre la agresión, porque no hablamos de la prevención. El tema es educar, señores, nada más. Quiero dar la palabra como un último punto a un interventor de esta conferencia, como partícipe, al doctor Urbina, para que nos dé un comentario de la exposición, de las exposiciones. Buenas noches a todas las señoritas y señoras que se han conectado a este chat y también a los señores varones que se encuentran escuchando esto. No, simplemente quería hacer una pregunta
respecto del femicidio. O sea, se ha hablado de números altos de mujeres asesinadas. Entonces, eso quiere decir que, para mi punto de vista, la tipificación del femicidio no ha dado mayores resultados, pues porque se supone que a través de eso se debería prevenir. Sin embargo, aquí se ha aseverado en varias ocasiones que los números de mujeres muertas por cuestiones de género es alto. Entonces, eso quisiera saber. Y por otro lado, si es que dentro del campo jurídico, del campo legal, si consideran que el femicidio es un delito de autor. Muchas gracias. Bueno, respecto a justamente la ley de erradicación de la mujer, es importante hacer un énfasis, como lo había comentado, de que si bien la ley es bastante buena e internacionalmente reconocida porque tiene un enfoque de género, de derechos humanos, de intercultural, de intergeneracionalidad, transversalidad, o sea, en sí es una ley muy, muy buena de redacción garantista, pero el problema radica en que no están articulados la sociedad civil, el Estado, como tal, las mujeres para tomar la decisión de denunciar. El objetivo general... ¿Ahí me escuchan? Sí, Gaby. Ya. Entonces creo que la sociedad demanda el sostenimiento y el mejoramiento de este sistema nacional integral para prevenir a través de un presupuesto eficiente. Como les comentaba, no se pueden aplicar los programas, no se puede mejorar estos proyectos educativos, eliminando, mitigando los roles que se han perpetuado, si no se cuenta con un presupuesto suficiente. También se necesita el fortalecimiento de este Consejo Nacional para la Igualdad que está dentro de este sistema integral. Entonces, como tal, es un problema de voluntad política y de sensibilizar a la ciudadanía a que en conjunto trabajemos para cumplir justamente con el objetivo que tiene la ley, que es el enfoque principal, la prevención. Ok. Damos la palabra al doctor Bonilla y con esto concluimos el espacio de preguntas para concluir ya con nuestra última intervención. Buenas noches con todos, compañeros. Espero que me escuchen. Felicitarles por el conversatorio. Ha sido bastante productivo. Bueno, yo quería tratar algo sobre la violencia intrafamiliar. No sé si me están escuchando. Sí, doctor. Ok, gracias. Quería tratar algo sobre la violencia intrafamiliar. Y claro, como ustedes lo han dicho, esta es una cuestión que viene arraigado en nuestra sociedad por el enfoque patriarcal que ha existido, el androcentrismo, y también es una cuestión cultural. Hacen faltas políticas estatales. Hay una falta de una política de acompañamiento a la víctima de violencia que permita que cuando esté en un proceso, la víctima no desista de continuar con el proceso. Justo estaba revisando, ahora que entró en vigencia las reformas al Código Orgánico Integral Penal, y me llaman la atención dos normas que no entiendo cuál fue el espíritu del legislador y que se están incorporando a continuación del artículo 651 del COIF, es decir, después de todas las normativas que tratan respecto de los procedimientos especiales, abreviados, expeditos para tránsito, contravenciones y acciones privadas. Entonces, se agrega el artículo 651.1. No tengo claro el numeral porque me encuentro manejando, pero en el 651 se incorpora una norma en la que primero se señala que para fines de reparación a la víctima, el juzgador tiene que escuchar necesariamente la opinión de la víctima. Entonces es una norma imperativa, pero
aquí me salta a la luz que los derechos de la víctima, entre uno de ellos está en comparecer o dejar de comparecer en cualquier momento al proceso. Y precisamente lo que se quiere es que la víctima no tenga que confrontarse con su agresor. No veo la forma en que le podamos obligar a la víctima a comparecer al proceso para poder establecer una reparación integral. Entonces, aquí yo veo una especie de un vacío. La norma es imperativa, dice que se debe escuchar la opinión de la víctima. Entonces, estaríamos obligándole a que se confronte en el proceso, en el juicio como tal, con su agresor. Pero hay algo que me llama aún más la atención y que está en el 651.3 de las reformas, en el que se establece la posibilidad de suspender el proceso. ¿Y en qué casos? Se dice que en delitos de violencia contra la mujer, si las lesiones no pasan de 30 días, y en delitos de violencia psicológica, si la pena no pasa de 1 año, a pedido de la víctima, y ojo con esto, con autorización de fiscalía, hasta el momento de la audiencia preparatoria de juicio, se puede suspender el proceso y que el procesado se someta a una serie de condiciones. Mi pregunta es, y en la práctica, porque sabemos que cuando la mujer decide romper el silencio, romper el ciclo de la violencia, el círculo de la violencia, lo hace no es porque ya se evidenciaron algunos actos repetitivos de violencia física, verbal, psicológica, económica. Y cuando ya decide romper es porque existieron algunos actos. Entonces, si el mismo legislador prevé la posibilidad a través de la norma de que se suspenda el proceso, queremos decir, o entenderíamos que por un lado el Estado, que se ha criticado tanto, que también el Estado con su populismo penal se ha utilizado estos grupos como el CEPAM, que luchan por la igualdad de los derechos de la mujer en sus fines políticos, pero vemos que por otro lado, el mismo legislador está permitiendo que se suspenda un proceso cuando en la práctica, mi pregunta es, y es la pregunta también a ustedes, yo no creo que una agresora, una mujer, llegue ya en estas condiciones y que la víctima diga, sí, suspendamos el proceso, yo autorizo, y como operadores de justicia hagamos mea culpa, fiscalía dirá, sí, yo también autorizo porque me saco un caso de encima. Entonces también estamos desprotegiendo precisamente a la víctima, porque le estamos dando pie a que ese agresor, después de cumplir algunas condiciones, regrese a ese círculo de la violencia. Entonces esta reforma que se ha hecho al procedimiento, esta es una nueva figura dentro del procedimiento para el tratamiento de delitos de violencia. Suspender el proceso me parece para mí que va a dar lugar a que se sigan cometiendo mayores violaciones a las libertades, a los derechos humanos de la mujer. Entonces, esto en materia de aporte, y también quisiera escuchar su comentario, o sea, para mí me resulta bastante grave, me llama bastante la atención estas dos reformas, principal esta última, que la víctima llegue y pida la suspensión, y Fiscalía, claro, va a decir, en eso digo, hagamos una mea culpa, va a decir un caso menos, se autoriza. Pero no estamos garantizando, o sea, la norma en sí no está garantizando los derechos de la mujer como tal, y se va a procurar a que exista y se continúe con esta violencia. No sé si alguien, la doctora Torres me parece que tocó el tema, no sé si tiene algún comentario sobre estas reformas. Muchas gracias, compañeras. Gaby, ¿escuchas? Si no, a mí me gustaría responderle también. Gaby, respóndele, porque parece que no tiene internet. Gaby, respóndele. Bueno, a cualquiera de las compañeras, A ver, o sea, no Adrián. aportemos en el tema, sí, escucho. A ver, Adrián, el tema primero es que primero debemos diferenciar entre la violencia intrafamiliar y la violencia hacia las mujeres.
Porque tú sabes, la violencia intrafamiliar, de la violencia intrafamiliar la mujer solo es un capítulo. La violencia intrafamiliar está extendida a padres, a hijos, a abuelos, etc. Y con lo que me acabas de leer, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, está tan mal ese artículo que prácticamente lo que está haciendo es llegar a una conciliación o a una mediación anticipada, a una terminación anticipada en casos de violencia contra la mujer, cuando eso estaba prohibido expresamente anteriormente. Eso es lo que te puedo decir. Sí, perdón compañera, ahora que usted trae a colación el punto es real. Se prohibía o estaba, no se permitía conciliar. Esos son temas tan vulnerables, tan sensibles, que no se puede permitir conciliar. Es como querer mañana conciliar en un delito de violación, que la víctima quiera conciliar con su agresor. Claro, O sea, o que el agresor diga, sí, yo lo hice, y la otra persona diga, sí, él fue el que me violó, pero quiero llegar a un acuerdo. O sea, es algo tan claro, terrible. y en la práctica va a pasar, sí, me pegó, me golpeó, pero ya va a cambiar. Sabemos que esos casos se dan, pero ahora se va a dar ya Con la veña del juez. con el Y del aval fiscal. de la norma y el aval del fiscal. Entonces me parece que la norma como tal es grave, me parece. Gracias, compañeras. Gracias. Sí, bueno, efectivamente es un terror hacia el derecho de la mujer lo que va a pasar o lo que se pretende que pase. Obviamente, como dice, tomando las palabras del doctor, con el aval ahora del juez, porque ninguna mujer, o más bien dicho, las mujeres agredidas, por lo regular suelen dar el perdón, ¿no? Entonces, bueno. Para concluir, Gaby, no sé si me escuchas, ya podemos finalizar con tu comentario. Gaby Torres. Sí. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ya, podemos, por favor, finalizar con tu comentario. Sí, efectivamente, nuevamente haciendo énfasis que la Constitución dispone que las víctimas de violencia doméstica sexual tengan atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, que no se vuelva a este círculo vicioso. Efectivamente, es llegar tajado. Hemos invertido recursos, tiempo para volver a un proceso inicial. Justamente hay que trabajar en conjunto, como les decía, articulando los diversos sectores para poder tener resultados eficientes. Esto está tan arraigado, tan perpetuado en la sociedad, que vamos a necesitar la colaboración justamente de crear o mejorar la legislación, no tanto femenina, sino que llegue a determinarse esta igualdad de género. Hacer mucho más expeditos en juzgamiento, en la sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias, Gaby. Gaby León, tu comentario, por favor, de la exposición y del tema abarcado. Bueno, yo quisiera hacer el cierre porque estoy revisando el chat y hay un montón de preguntas para mí. Pero, por ejemplo, mira, el feminismo busca la superioridad sobre el hombre. Bueno, y aquí un montón de preguntas que van dirigidas a... Sí, tenemos unas preguntas internas también, pero por el tiempo, como ya son las 11, no sé. Por el tiempo. Continuamos. O responde bueno, la que tú elijas. Responde y concluimos con tu... Ya que leí esa, pues la voy a responder. Ya, bueno, tal vez tu pregunta fue dirigida sobre todo porque yo comencé diciendo que era feminista, pero el tema fundamental es el siguiente. Yo te había dicho que el feminismo es una postura política y es un eje transversal que te permite interpretar los acontecimientos de la sociedad. Pero no es que una feminista o creemos que la mujer debe ser superior al hombre, no. Simplemente, como yo te hacía referencia
al tema formal y al tema material dentro de los derechos y garantías del Estado. Lo que queremos es que la mujer llegue a tener los derechos, llegue a tener las principales oportunidades que ha tenido el hombre. Solo es igualdad de oportunidades, nada más. Eso es lo que quiere el feminismo, y no es nunca que abajo los hombres, no. Es más bien tener una sociedad donde puedan convivir los dos, sabiéndose diferentes, pero que lleguen a un bien común. Eso. Con eso cierro mi intervención y gracias por estar aquí, gracias por este espacio y ojalá nos podamos ver más adelante. Estén bien. Gracias, Gaby. Damos un agradecimiento y un abrazo fraterno a todos ustedes, agradeciendo a la plataforma Aprendiendo Derecho, que nos ayuda a mantener esos espacios activos para aprender, para poder socializar estos temas que son de real importancia y que obviamente afectan a nuestra sociedad.